Dios les bendiga en esta mañana todavía. Y bueno, pues quiero dar gracias por la invitación que los hermanos me han hecho, hermano David y los organizadores. Gracias por esta oportunidad que tenemos a hablar de este tema del Espíritu Santo. Y el tema que se me ha asignado es el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. Ese es el tema que vamos a considerar. Esperamos no pasarnos del tiempo, aunque por ahí tengo un bono por parte del hermano Erasmo. Voy a tratar de no usarlo. No es acumulable. Okay. Pero vamos a los textos que se me asignaron. Primera carta de Juan, capítulo 5, en el versículo 7. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 7. Y versículo 8 dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Otro texto, ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Estos son los textos que se me asignaron como base del tema que vamos a considerar en esta mañana. El Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. La Biblia, hermanos, la palabra de Dios, es quien nos enseña acerca de esta verdad, de esta realidad, de eso que encontramos a través de las páginas de ella, acerca de que el Espíritu Santo es Dios en cuanto a su naturaleza. En la Biblia se utiliza la palabra deidad para hablar precisamente, ¿verdad?, de el Espíritu Santo, para hablar de Dios, para hablar de Cristo. Y eso identifica, obviamente, ¿verdad?, al Espíritu Santo con el Padre y con el Hijo, y también lo identifica, ¿verdad?, con esos rasgos que son propios de Dios o que son propios de la deidad. Cuando hablamos de deidad, queremos referirnos a lo que es la esencia de una cosa o de una persona o de un ser. Hablamos, ¿verdad?, de esencia, hablando de rasgos, hablando de características, hablando de naturaleza, hablando de atributos. En pocas palabras, ¿verdad?, lo que identifica esa cosa o ese ser, o en este caso, ¿verdad?, a esta personalidad del Espíritu Santo. O sea, hablar de, por ejemplo, de humanidad. Estamos hablando nosotros de rasgos propios de los seres humanos. Y hablar, ¿verdad?, de esto es hablar, ¿verdad?, de rasgos que son similares, que son iguales, ¿verdad?, de todos los seres humanos. Pero en este caso estamos hablando del Espíritu Santo como una persona, ¿verdad?, que se identifica con lo que es Dios o con lo que es la deidad. Hay sin duda conceptos equivocados, ya los hermanos han tocado, ¿verdad?, algunos de estos conceptos erróneos, ¿verdad? Y mencionamos así muy rápidamente, ¿verdad?, la idea de que hablar del Espíritu Santo, dicen algunos, es una fuerza activa solamente de Dios, lo cual no es cierto. Hablar del Espíritu Santo, ¿verdad?, algunas personas, ¿verdad?, hablan de una manera equivocada, ¿verdad?, acerca de lo que es realmente el Espíritu Santo. Pero cuando hablamos nosotros del Espíritu Santo, ¿verdad?, y también muy claro lo explicaba el hermano Israel acerca de esa analogía, acerca del agua. Y bueno, pues me ganó, ¿verdad?, esta
analogía para explicarlo, ¿verdad? Pero yo no encuentro otra forma de explicar tan claro, ¿verdad?, esto de lo que es Dios y obviamente de lo que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Hablar de la naturaleza del agua, es H2O, y luego, ¿verdad?, hablar de las manifestaciones como sólido, líquido y gaseoso, y que sin embargo, ¿verdad?, aunque sus manifestaciones son diferentes, no dejan de ser, ¿verdad?, de la misma esencia. Y esto, ¿verdad?, eso es realmente algo de lo que podemos nosotros entender respecto a Dios, respecto al Hijo y respecto al Espíritu Santo. Y en este caso estamos hablando del Espíritu Santo, ¿verdad?, como una persona que forma parte de la deidad. Hablar del Espíritu Santo, ¿verdad?, es encontrar esta verdad, ¿verdad?, acerca de que Él es Dios. Allá remontándonos a lo que es la creación, en Génesis capítulo 1. En la creación podemos ver esta verdad, esta realidad respecto al Espíritu Santo, que Él es Dios. En Génesis capítulo 1 y versículo 1, conocemos de memoria, ¿verdad?, este texto. Y el escritor nos habla acerca de esto, ¿verdad?, en estos términos. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y es importante, hermanos, que veamos ahí, ¿verdad?, que el término Dios es un término, ¿verdad?, que habla de pluralidad, ¿verdad? Es como decir, ¿verdad?, es como decir, ¿verdad?, que Dios, ¿verdad?, que aunque no lo dice textualmente, ¿verdad?, pero esa pluralidad nos transmite esa idea, ¿verdad?, que Dios, Cristo y el Espíritu Santo estaban obrando en la creación en el principio, ¿verdad? Ese término es plural y no lo podemos nosotros cambiar. O sea, no habla de una singularidad, sino de una pluralidad en cuanto a personalidad. Cuando vemos nosotros también en Génesis capítulo 1, versículo 26, 1:26, ahí en el versículo 26, también vamos a leer el 27, dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Fíjense, dice el 26, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y ahí, ¿verdad?, aunque ahí no habla, ¿verdad?, lo que Génesis 1:1 sí está hablando de Dios, hablando de pluralidad, hablando de que varias personas estaban interviniendo en esta creación. Hagamos al hombre. Pero el 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Dios, dice, el hombre a su imagen. Pero ¿a qué imagen, verdad, creó Dios al hombre? El 26 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿A la imagen de quién? ¿A la imagen de qué personas? Y luego dice el 27: y creó Dios al hombre a su imagen. O sea, fue creado el hombre a la imagen de Dios, pero fue creado el hombre a nuestra imagen. Y ahí, ¿verdad?, aunque no podemos encontrar que habla del Espíritu Santo, literalmente, o del Hijo, pero sí podemos encontrar que habla, ¿verdad?, de las personas que conforman esa pluralidad de la deidad. Está implícito en este tipo de lenguaje que se utiliza para expresar o para decir la forma como fue creado el ser humano, hablando de Adán y hablando de Eva. Ya en el Nuevo Testamento, hermanos, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 6, también nos da luz acerca de esto. Primera carta a los Corintios, capítulo 8, y en el versículo 6 nos va a decir estas palabras.
Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Verdad? Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Para nosotros, sin embargo, solamente hay un Dios. El Creador en el Nuevo Testamento es Dios. Dice Pablo, de Él proceden todas las cosas. No podemos nosotros pensar en alguien que creó el universo, el mundo, como lo encontramos en Génesis, sino Dios. De Él procede todo, dice el apóstol Pablo. ¿Verdad? Eso queda muy claro en lo que Pablo dice. Pero luego en el Evangelio de Juan capítulo 1 y versículo 1, Evangelio de Juan capítulo 1 y versículo 1 hasta el 3, dice el escritor, el apóstol Juan, dice, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas por Él fueron hechas. Pero Dios es el creador. Dice Pablo, de Él proceden todas las cosas. Pero dice Juan, hablando del verbo, hablando de Cristo, todas las cosas por Él fueron hechas. Hay contradicción en lo que dice Pablo, en lo que dice Juan. Uno dice que es Dios, otro dice que es el verbo o que es Cristo. Pero no es solamente eso, también el Nuevo Testamento nos enseña acerca del Espíritu Santo también, identificándolo como un creador. El Espíritu Santo en la Biblia, en la palabra de Dios, dice en Job capítulo 33 versículo 4, estas palabras, Job 33, 4, dice de esta manera, dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Pablo dice que es Dios. Juan dice que es Cristo, el verbo. Pero Job dice, ¿verdad?, que es el Espíritu de Dios, el soplo del Omnipotente. ¿Hay contradicción? Decir, ¿verdad?, como lo dice la palabra, la revelación de que es Dios el Padre, del cual proceden todas las cosas, o es el verbo, que nada, ¿verdad?, fue hecho sino por medio de Él, o que es el Espíritu Santo, que nos dice aquí, ¿verdad?, que fue el que creó, ¿verdad?, a Job. Pues no encontramos en Génesis, ¿verdad?, que fue Dios quien creó al hombre, al ser humano, aunque ya vimos también, ¿verdad?, que ella habla de la pluralidad, interviniendo en esa creación. Entonces es sin duda, ¿verdad?, a través de las páginas de la Biblia, claro, ¿verdad?, claro que hablar, ¿verdad?, del Espíritu Santo está presente en la creación como Dios, y no hay ninguna contradicción. Porque si Dios creó, el Espíritu Santo creó, y Cristo, por supuesto. Entonces, no hay diferencia en cuanto al lenguaje que se utiliza, ¿verdad?, en el aspecto de creadores, como Dios Padre, o Dios Hijo, o Dios Espíritu Santo. Pero además, la deidad del Espíritu Santo no solamente la vemos en la creación, también la vemos en el proceso de la revelación de la palabra. Cuando la palabra es revelada por medio de Dios, vamos a ver que la presencia del Espíritu Santo es también, ¿verdad?, explicada, ¿verdad?, esa revelación a la par de la revelación que Dios hace de ella. Ya se leía la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, vamos a volver a mencionarlo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Dice,
el apóstol Pedro, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿A quién revela la palabra? ¿Quién es el que revela la palabra según las palabras de Pedro? Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En pocas palabras, Pedro está diciendo: el Espíritu Santo inspiró a los escritores, a los apóstoles, a los profetas de Dios para hablar lo que Dios quería que hablar. Fue el Espíritu Santo. Pero en la segunda carta de los Corintios, capítulo 2, versículo 7, segunda carta de los Corintios, capítulo 2, versículo 7, en adelante, vamos a ver primero, es primera carta, perdón. Primera carta de los Corintios, capítulo 2, y versículo 7, dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Está hablando de la revelación del Evangelio. Está hablando de cómo la revelación se lleva a cabo a través del Espíritu que ellos poseen para hablar de las cosas del Evangelio, de las cosas espirituales, de la sabiduría de Dios, a través del Espíritu Santo. Ellos tienen de parte de Dios ese Espíritu que lo escudriña todo. Bueno, así como el Espíritu del hombre sabe las cosas que están en el hombre, yo sé, ¿verdad?, lo que estoy pensando, pero los demás no saben lo que yo estoy pensando. El Espíritu de Dios sabe las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios. Porque Él conoce lo que hay, ¿verdad?, en Dios, porque es Dios también. Y entonces, de esto Pablo está diciendo, ¿verdad?, pero Él nos la reveló a nosotros, a los apóstoles, primeramente. Luego, diría Pablo escribiendo a los Efesios en capítulo 3, diciendo, ¿verdad?, habla acerca todavía de este misterio que el Espíritu Santo les reveló, dice, luego dice, las escribimos, y luego ustedes leyendo esto pueden entender cuál sea, ¿verdad?, el misterio que se me ha confiado a mí. El Espíritu Santo me revela porque Él conoce todo lo profundo de Dios. Nosotros la recibimos esa revelación, luego la escribimos, y la iglesia en Éfeso leía y podía entender y conocer también ese mismo misterio. No a través de una revelación directa como los apóstoles, como Pablo, pero sí a través de leer ese misterio que se escribió para luego entender lo mismo que ellos habían recibido de parte de, revelado por medio del Espíritu Santo. Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, que proviene, el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué dice Pablo? Nosotros tenemos la mente
de Cristo. El Espíritu Santo estaba en ellos. Y el Espíritu Santo podía conocer lo profundo de Dios. Y en asuntos espirituales, ellos, ¿verdad?, estaban hablando como si Cristo hablara, como si Dios hablara. Porque ese Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque es el Espíritu de Dios. Yo no sé si me estoy explicando, ¿no? Pero tratamos de entender un poco de eso, ¿verdad?, que nos está enseñando el apóstol Pablo en estos textos. Además de esto, en la segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 16, segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 16, dice el apóstol Pablo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada, ¿qué dice? Por Dios. Pues ¿qué no era el Espíritu Santo? ¿No está diciendo Pablo a los Corintios que el Espíritu Santo? ¿No está diciendo Pedro que el Espíritu Santo? Pues es que el Espíritu Santo es Dios. Amén. Es que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Y si el Espíritu Santo inspira, pues Dios está inspirando. Y a un Cristo, ¿verdad? Pero ahorita no vamos a meternos con Cristo. Pero esa forma de intercambiar términos, en este caso Espíritu Santo y Dios, no es, ¿verdad?, ningún error, ni atentar en contra, ¿verdad?, de ninguna doctrina, al contrario, sino hablar y reforzar, ¿verdad?, esta realidad acerca de la deidad del Espíritu Santo, de la deidad que la Biblia nos enseña acerca del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo está presente en este proceso de la revelación y se nos manifiesta como Dios, porque Dios revela, Dios inspira y el Espíritu Santo también. No hay contradicción. Luego, en tercer lugar, hermanos, después de que hemos visto, ¿verdad?, que la deidad del Espíritu Santo está presente en la creación y que también está presente en la revelación, en tercer lugar vemos que el Espíritu Santo, la deidad del Espíritu Santo, está también presente en el establecimiento y en el crecimiento de la iglesia. También ahí vamos a encontrar que el Espíritu Santo es Dios. Primero, los evangelios nos hablan acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y la historia de los evangelios, del evangelista, nos dice, ¿verdad?, que el Espíritu Santo, Mateo 1:18, ¿verdad?, fue engendrado, o Cristo más bien, el Hijo, fue engendrado a través del Espíritu Santo. Mateo 1:18 dice estas palabras: el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Versículo 20: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. El Espíritu Santo engendra a Cristo, engendra, ¿verdad?, al Señor Jesucristo. Cuando volteamos a ver en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 35, Lucas 1:35, dice:
versículo 32, dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Versículo 35 dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Quién engendró a Cristo? ¿Qué dice Mateo? El Espíritu Santo. Y quien engendra es el Padre. Pero todos, bueno, muchos, no todos, muchos tenemos hijos. Y nuestros hijos son hijos nuestros porque nosotros los engendramos. Si el Espíritu Santo engendró a Cristo, a Jesús, entonces el Espíritu Santo es el Padre de Jesús. Pero dice Lucas, ¿verdad?, que también, ¿verdad?, este engendramiento tiene que ver, ¿verdad?, y convierte a Cristo como Hijo de Dios, como Hijo del Altísimo. ¿Cómo va a ser Hijo de Dios si son diferentes? ¿Y cómo va a ser Hijo del Espíritu Santo? Pues es que la sombra del Altísimo te va a cubrir. Es que el Espíritu Santo engendró, Dios engendró a través del Espíritu Santo. Y no hay ningún problema en decir, ¿verdad?, que Cristo es Hijo de Dios, aunque el Espíritu Santo lo haya engendrado, porque el Espíritu que engendró es el Espíritu de Dios. Es realmente, ¿verdad?, maravilloso cómo podemos nosotros encontrar, ¿verdad?, estas relaciones entre el Espíritu Santo, ¿verdad?, y Dios. Luego siguiendo, ¿verdad?, en este punto acerca de el Espíritu Santo es Dios de la revelación, vemos, ¿verdad?, que el Espíritu Santo y su deidad también lo encontramos presente en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En Primera de Corintios capítulo 6, versículo 14. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 14, vamos a encontrar nuevamente a Pablo, al apóstol, hablándonos de este tema. Dice el versículo 14: y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Dios resucitó a Cristo. La resurrección de Cristo es obra de Dios. Es lo que dice aquí el texto. Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Pero el apóstol Pablo nos dice allá en Romanos capítulo 1, versículo 4. Romanos capítulo 1, versículo 4 nos va a hablar también de la resurrección de Cristo y nos va a decir estas palabras. Hablando de Cristo, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad. ¿Cómo? Mediante la resurrección de entre los muertos. El Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo obró para la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero fue Dios también. Dios levantó a su Hijo. Dios resucitó a Cristo. Pero dice Pablo que el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo obraron en esta resurrección. Dios lo hace. Y lo hace a través de su Espíritu. Y no hay, ¿verdad?, por qué, ¿verdad?, pensar que hay contradicción, ¿verdad?, en esto que estamos diciendo. Romanos capítulo 8, versículo 11. Romanos capítulo 8, versículo 11. Dice el apóstol Pablo estas palabras:
Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora, dice, en vosotros. Otra vez, el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. Y realmente, ¿verdad?, la resurrección de Cristo es obra de Dios, pero también es obra del Espíritu Santo, y no hay contradicciones. Por el contrario, nos están, ¿verdad?, hablando, reforzando lo que es la deidad del Espíritu Santo, la igualdad del Espíritu Santo con el Padre. Siguiendo, hablar, ¿verdad?, del proceso en donde aparece el Espíritu Santo, acerca de la deidad en este proceso espiritual. Cuando la persona se convierte, y el proceso que encontramos en la Biblia es el proceso a través del nuevo nacimiento. Para que una persona entre a la iglesia, tiene que bautizarse. Dice Hechos 2:41, dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron como 3,000 personas. El 47 nos dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia. Entonces la persona escucha, la persona cree, la persona obedece, recibe la palabra, y entonces es bautizada. Y al ser bautizada es añadida a la iglesia. Cuando Cristo platica con Nicodemo, le dice, ¿verdad?, que si alguien quiere entrar al reino de Dios, tiene que nacer de nuevo, de agua y del Espíritu. Para que alguien pueda entrar al reino de Dios, tiene que ser bautizado, tiene que obedecer el mandamiento del nuevo nacimiento. Romanos capítulo 6, del 13 en adelante. Pero en este proceso del nuevo nacimiento, dice, ¿verdad?, ahí en Juan 3, del 3 ahí hasta el 8, dice que es un nacimiento espiritual, porque lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es un nacimiento espiritual. El viento sopla donde quiere, oye su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan capítulo 1, versículo 11 al 13. Dice el apóstol Juan, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A todos los que recibieron a Cristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y cómo es esto? No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es un nacimiento espiritual, es un nacimiento de Dios. Y este nacimiento de Dios es el mismo nacimiento del Espíritu Santo. Nacer de Dios por medio de la fe en Cristo, purificando vuestras almas por la obediencia a la verdad. Es el mismo nacimiento que Cristo platica, conversa con Nicodemo, el nacimiento espiritual. Una persona que nace de Dios, una persona que es puesta en la iglesia, que es añadida a la iglesia, o que es añadida al reino de Dios. Para que veas el reino de Dios, para que entres al reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo es esto? De agua y del Espíritu. Un nacimiento espiritual. El agua es un ritual necesario, por supuesto, pero el nacimiento espiritual
implica, ¿verdad?, la obra del Espíritu Santo y la actitud tuya que tienes cuando obedeces este mandamiento. Nacer de Dios, nacer del Espíritu Santo. Ambos hablan del bautismo. Ambos nos llevan, ¿verdad?, a que nos introduce este acto de obediencia al reino de Dios. Entonces el Espíritu Santo es Dios. Es Dios. El Espíritu Santo también es Dios y entendemos su deidad a través de los atributos que ya de alguna manera se han mencionado a través de nuestros hermanos anteriores. ¿Qué es un atributo? Podríamos preguntarnos. Bueno, un atributo es una cualidad o característica inherente al ser. Los atributos de Dios son aquellas cualidades o características que le son propias a Él. La Biblia relaciona muchos atributos con el Espíritu Santo, eso es una verdad. Y no solamente con el Espíritu Santo, también con Cristo. Pero en este caso, estamos hablando del Espíritu Santo. La Biblia afirma de que el Espíritu Santo posee, ¿verdad?, omnisciencia. Hablar de omnisciencia, estamos hablando, ¿verdad?, de aquella cualidad de Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce. Todo. Nada hay, ¿verdad?, que Dios no conozca. Bueno, el Espíritu Santo también. Y no podemos nosotros entender que no puede haber dos seres omniscientes, no puede haber. El diablo podrá ser muy sabio, pero no es omnisciente. No conoce todo. Muchas cosas las conoce, pero no todo. Pero el Espíritu Santo es omnisciente. Ya leíamos en 1 Corintios capítulo 2, ahí los textos que leíamos desde el 8, ¿verdad?, en adelante, y vemos, ¿verdad?, cómo el Espíritu Santo conoce lo profundo de Dios. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios que está en Él. Y es importante, ¿verdad?, que podamos nosotros entender esto también. El Espíritu Santo, ¿verdad?, posee esa omnisciencia, capacidad, ¿verdad?, para conocer todo, ¿verdad?, lo que Dios conoce. El salmista David, ¿verdad?, dice: ¿a dónde me iré? ¿A dónde huiré de tu presencia o de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde me puedo ir que el Espíritu Santo no sepa dónde estoy? ¿A dónde? ¿A qué tan lejos puedo ir? ¿Aquí en la Tierra? ¿Fuera de la Tierra? ¿A otro planeta? ¿A otra galaxia? Pues si Dios creó todo, si el Espíritu Santo creó todo, Él conoce, ¿verdad?, todos los rincones del universo. No hay nada, ¿verdad?, que no sea conocido por el Espíritu Santo o por Dios. ¿Cómo puedo esconderme del Espíritu de Dios? Todo lo sabe. Y no puedo, ¿verdad?, esconderme de su presencia. La omnisciencia y la omnipresencia de Dios son rasgos, ¿verdad?, propios exclusivamente de Él. Exclusivamente de Él. Y si el Espíritu Santo es omnisciente, y si el Espíritu Santo es omnipresente, pues es Dios. Es Dios, ¿verdad? No hay otra manera, ¿verdad? Porque si nosotros consideramos que hay dos personas o dos seres omniscientes y omnipresentes, pues entonces a lo mejor puede haber más. Pero no. Solamente Dios, ¿verdad?, posee la omnisciencia y la omnipresencia, y aparte de esto la omnipotencia de Dios, de la deidad, propia de la deidad. Job capítulo 33. Job capítulo 33, versículo 4.
Dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. ¿Quién, verdad, hizo al hombre? ¿Quién creó, verdad, todo lo que existe? ¿Quién tiene, verdad, ese poder que Dios imprimió en la creación del ser humano? En crear todos sus rasgos, no solamente los inherentes a la naturaleza física, pero todavía más complejo la cuestión espiritual, la cuestión, ¿verdad?, mental. Algo que no se puede, ¿verdad?, entender cómo funciona el cerebro del ser humano. Hay especialistas que se adentran, ¿verdad?, en conocer el funcionamiento de cosas cada vez de las más pequeñas. Porque el conocimiento, ¿verdad?, de las cosas, especialmente, ¿verdad?, si hablamos del ser humano y hablamos del cuerpo, dice por ahí alguien, dice, el especialista dice, es alguien que estudia cada vez, ¿verdad?, más acerca de menos y menos, las cosas más pequeñas, de tal manera, dice, que llega a saberlo todo acerca de nada. Así es. Hay especialistas para cada vez cosas más pequeñas y pequeñas y pequeñas, y llega a saber todo acerca de nada. Pero Dios nos hizo y Dios conoce todo. Nos creó, ¿verdad?, con ese poder, el Espíritu Santo, ¿verdad?, creando también como Dios. Nos creó, ¿verdad?, de tal manera, ¿verdad?, que podemos ver, ¿verdad?, esa omnipotencia, ese poder, ¿verdad?, para crearnos, para en todo lo que es nuestra naturaleza física, espiritual y mental y todo lo que somos. Más allá, ¿verdad?, de que Él creó todo el universo, y el Espíritu Santo estaba creando junto con Dios. En el principio creó Dios, Elohim, los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra, ¿verdad? Un concepto maravilloso. Nuestra galaxia, más de 100,000 millones de estrellas. La galaxia en la cual vivimos, la Vía Láctea. Dicen por ahí que para atravesarla de extremo a extremo, la Vía Láctea, tienes que viajar 100,000 millones de años a la velocidad de la luz. 100,000 millones de años. Y apenas estás cruzando una de las 400,000 millones de galaxias que hay en todo el universo. Viajar a la velocidad de la luz es viajar a 300,000 kilómetros por segundo. Cuando llegas a la velocidad de la luz, das vuelta a la circunferencia de la Tierra en un segundo, 7 vueltas y media. En un segundo. Imagínense en un minuto, una hora, en un día, en un mes, en un año. 100,000 millones de años viajando para que puedas atravesar la galaxia en la cual estamos. Dios hizo todo eso, el Espíritu Santo hizo todo eso. El poder de Dios es absoluto y del Espíritu Santo. Entonces, dice el ser humano que el universo es infinito. Para nosotros sí, para Dios no. El único infinito es Dios. El único infinito es Dios. Él creó un universo que para nosotros es infinito. Que no le podemos ver el fin y que no se lo veremos. Bueno, eso es diferente. Pero en esos rasgos podemos entender lo que es la maravilla de la omnipotencia de Dios y del Espíritu Santo. Ahí viene
en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 6. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 6. Dice: este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu es la verdad. ¿Pero qué dice Cristo? Conoceréis la verdad. Juan 14:6, ¿qué dice? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Pero el Espíritu es la verdad. Y si Cristo es Dios y el Espíritu Santo es la verdad, entonces el Espíritu es Cristo, o posee la misma naturaleza de Cristo, y por lo tanto posee la misma naturaleza de Dios. Es realmente algo maravilloso, ¿verdad? Entender, ¿verdad?, que el Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la deidad. ¿Qué pasa si nosotros desvirtuamos la naturaleza del Espíritu Santo? Cuando Cristo enfrenta a los escribas y fariseos y que ellos atribuyen, ¿verdad?, el poder de hacer milagros, de obrar señales, de sanar a Belcebú, el príncipe de los demonios, dice, ¿verdad?, que todo pecado, dice, al hombre le puede ser perdonado, pero aquel que blasfema en contra del Espíritu Santo, dice, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Claro, ¿verdad?, que aquí directamente está hablando, ¿verdad?, de la blasfemia, de atribuir el poder de sanar de Cristo, de hacer milagros, al diablo, ¿verdad?, de una manera directa. Pero cuando nosotros negamos la deidad del Espíritu Santo, estamos blasfemando en contra de él, porque la blasfemia es simplemente, ¿verdad?, un hablar en contra de alguien. Y hablar en contra del Espíritu Santo es hablar en contra de Dios. Es como hablar en contra de la naturaleza de Cristo. Es que Cristo es un ser creado, es que Cristo es un ser inferior, es que Cristo no es Dios, es que Cristo es el Hijo de Dios nada más. No, no es cierto. ¿Qué es, verdad, lo que acarrea el blasfemar en contra del Espíritu Santo? No va a ser algo, ¿verdad?, que puede ser perdonado. Alguien que desvirtúa la naturaleza de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, no tiene perdón y va a recibir, ¿verdad?, el castigo por causa de esta blasfemia en contra del Espíritu Santo. Entendamos cada vez mejor quién es el Espíritu Santo y vivamos de acuerdo a lo que el Espíritu Santo hace a través de nuestra vida desde el momento en que nosotros fuimos bautizados y añadidos a la iglesia. El Espíritu Santo está obrando y trabajando como Dios. Pero espero que hayamos podido dar un poco de luz sobre este tema, hermanos, y les agradezco su tiempo y también disculpen el tiempo que me pasé.